Euronews. Las noticias. Tragedia en el río Hudson. 5 españoles de una misma familia han muerto en un accidente de helicóptero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. Un ejecutivo de Siemens, su mujer y sus 3 hijos de 11, 7 y 4 años han perdido la vida en el siniestro aéreo, en el que también ha fallecido el piloto. Las autoridades investigan lo ocurrido. Varios vídeos tomados en la zona muestran a la aeronave girando sin control y cayendo, quedando sumergida en el agua. Tanto Pedro Sánchez, que está en un viaje institucional en China, como Donald Trump han reaccionado a la tragedia mandando un mensaje de apoyo a la familia de los fallecidos. El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha confirmado que la familia era de Barcelona y ha expresado que está en contacto con el Gobierno de España y las autoridades locales para agilizar la repatriación de los cuerpos. Este accidente ha avivado el debate sobre la seguridad aérea de los vuelos. Son muchas las voces críticas que piden endurecer las normas y precauciones en este tipo de viajes, muy comunes en Nueva York. Desde la empresa operadora del vuelo siniestrado han mostrado su tristeza y han explicado que el accidente podría deberse por el impacto de un ave o un fallo mecánico en las aspas del helicóptero. El accidente se sigue investigando. Comenzamos con el informativo. La Comisión Europea suspende sus contramedidas arancelarias contra Estados Unidos tras la pausa de 3 meses anunciada por este país. Empresarios del sector textil confían en la buena marcha de las negociaciones durante los próximos 3 meses para que no se apliquen los aranceles. Analizamos la división que se está gestando en España entre los partidos políticos sobre un posible aumento del gasto de defensa propuesto por la Unión Europea. Rumanía realiza maniobras navales en un ejercicio multinacional en el que participan unos 2.600 militares, decenas de buques y aviones de guerra. 5 españoles de la misma familia y un piloto murieron en un accidente de helicóptero el jueves en el río Hudson, en Nueva York. El helicóptero, que realizaba un recorrido habitual por la ciudad, quedó sumergido tras precipitarse sobre el río entre Manhattan y Nueva Jersey. Los 5 turistas españoles eran miembros de la misma familia. Entre ellos había 2 adultos, según la prensa local, un ejecutivo de la compañía Siemens en España y su esposa. Con ellos viajaban además 3 hijos menores de edad. 3 adultos y 3 niños iban a bordo de un helicóptero Bell 206 que había salido del helipuerto del centro sobre las 3 de la tarde. La información que tenemos en este momento es que viajaban un piloto y una familia que venía de visita desde España. El helicóptero fue identificado por la Administración Federal de Aviación como un Bell 206 monomotor de 7 plazas. Algunos testigos presenciales relataron lo sucedido. Acabo de ver que la aeronave empezó a desmoronarse en el aire y luego la cola se desprendió. Dio un vuelco en el aire y comenzó a caer con las hélices todavía rotando separadas del helicóptero mientras caía. Grabé un vídeo del vuelco sobre el agua. La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte afirman que investigarán a fondo el accidente, la última tragedia aérea con gran repercusión en Estados Unidos. El incidente ha vuelto a avivar el debate sobre la seguridad de los vuelos y muchas voces críticas piden que se endurezcan las normas y las precauciones de seguridad en este tipo de viajes aéreos habituales en Nueva York. China eleva los aranceles sobre todos los productos estadounidenses hasta el 125% a partir de este sábado, según ha informado el Ministerio de Finanzas chino hoy viernes, sin previsiones de aumentar esta cifra. La medida se produce tras la decisión de Estados Unidos de aumentar los gravámenes hasta un total del 145% sobre los bienes importados de China. En un comunicado, el Ministerio de Finanzas chino ha afirmado que aunque Estados Unidos siga imponiendo aranceles más altos, estos no siguen una lógica económica y provocarán que el país se convierta en una broma en la historia de la economía mundial. Las bolsas estadounidenses Standard & Poor's y Dow Jones han caído tras la noticia, siguiendo una semana de altibajos bursátiles. El dólar también ha caído casi un 2% frente al euro tras el anuncio de China. A principios de esta semana, Trump redujo la mayoría de los aranceles por un periodo de 90 días hasta el 10% sobre los bienes afectados, pero mantuvo los de China. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este viernes que su acercamiento a China no va en contra de nadie, en referencia a Estados Unidos, sino a favor del entendimiento entre naciones. Le he trasladado al presidente Xi, como he dicho también en otras ocasiones, públicamente ante los medios de comunicación, que las guerras comerciales no son buenas, no gana nadie y que
Probablemente no. Estoy seguro, el mundo necesita que tanto China como Estados Unidos hablen. Tras reunirse con Xi Jinping, Sánchez dijo que si bien China y la Unión Europea tienen diferencias, deberían encontrar soluciones negociadas. Sánchez defendió que ante el giro de la política comercial estadounidense y el complejo panorama internacional toca expandir horizontes, dijo, y mirar a China. El jefe del gobierno español también señaló que España no quiere que las tensiones comerciales se interpongan al potencial crecimiento de la relación tanto de España como de la UE con China, unas relaciones que dijo que deben ser equilibradas. En el marco de la visita de la delegación española a Pekín, ambos países firmaron además 2 nuevos protocolos para la exportación agrícola y ganadera centrados en las cerezas y el sector porcino español. Sánchez se refirió además a la adopción de un nuevo plan de acción con el que ambos gobiernos pretenden impulsar la cooperación bilateral en varias áreas. La Unión Europea ha pausado temporalmente sus aranceles de represalia contra Estados Unidos tras la ventana de negociación abierta por parte de la administración de Donald Trump, para tratar de resolver así lo que se perfilaba como una guerra comercial total. Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la suspensión se mantendrá durante al menos 3 meses, el mismo periodo temporal que la pausa arancelaria de los estadounidenses. Los contraaranceles pausados afectaban a casi 21.000 millones de euros anuales en importaciones estadounidenses. Se trataba de un listado de productos muy variados como la soja, el cobre, el hierro, motocicletas, barcos e incluso procesados como el zumo de naranja. El primer paquete de contramedidas europeas por valor de 3.900 millones de euros debía entrar en vigor el 15 de abril antes de que se conociese la pausa de 90 días por parte de Estados Unidos. El bloque se había visto afectado por una tasa arancelaria del 20% que ha descendido al 10%. Las exportaciones de acero, aluminio y automóviles se mantienen en el 25%. En un intento de justificar los aranceles a los productos alimenticios ahora en suspenso, Donald Trump afirmó recientemente que los productos agrícolas procedentes de otras partes del mundo, como la Unión Europea, no son seguros para los consumidores y no cumplen las normas de Estados Unidos. El director de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria refutó esta afirmación. No puede tratarse de alimentos de la Unión Europea. Los alimentos de la Unión Europea son seguros, y eso se debe a los métodos seguros de producción, a las inspecciones, a la aplicación de la legislación alimentaria. Si Trump habla de alimentos de la Unión Europea, está equivocado. En esta tregua parcial de 90 días sobre los aranceles propuesta el miércoles por Trump, la Comisión Europea se enfrenta ahora a duras negociaciones con Estados Unidos para evitar una guerra comercial. Una posible estrategia podría consistir en la promesa de aumentar las importaciones procedentes de Estados Unidos para aliviar la tensión comercial. Las normas de seguridad alimentaria no son negociables. Tenemos nuestras normas europeas, son las más estrictas del mundo y así seguirán. Puede que haya otras cuestiones comerciales que tratar, pero en materia de seguridad alimentaria no habrá compromisos. La gestión europea de brotes recientes como el de la gripe aviar ha demostrado la eficacia de las normas de seguridad alimentaria de la UE. En principio partimos de un punto menos bueno en comparación con Estados Unidos, pero lo tenemos bajo control. En Estados Unidos hay ahora diferentes cepas de gripe aviar, así que en ese sentido también diría que Europa es un buen ejemplo. Cada vez más expertos creen que los aranceles son solo una forma de iniciar negociaciones bilaterales. Aunque es difícil prever el resultado de todo esto, la Unión Europea parece dispuesta a mantener sus normas. La incertidumbre provocada por la guerra comercial perjudica a la economía húngara, según los expertos. Incluso si finalmente la Unión Europea y Estados Unidos terminan por no imponerse recíprocos aranceles significativos. En periodos de incertidumbre la inversión cae y los inversores prefieren mercados y divisas más seguros a medida que el forinto húngaro se desploma. Pero si finalmente se llegan a disparar los aranceles, difícilmente se podrá negociar un acuerdo especial entre Hungría y Estados Unidos, pues la política comercial es competencia de la Unión Europea.
Imagínese si un país hiciera algo así. Inmediatamente sería posible eludir una barrera comercial para toda la Unión Europea, porque las exportaciones eslovacas podrían llegar primero aquí y luego salir a Estados Unidos. Así que se trata de una suposición completamente irreal. La cuestión es si la proclamada buena relación política puede ayudarnos a conseguir otro tipo de oferta preferencial o especial de Estados Unidos, a cambio o para compensar los daños de la política comercial. Ante el poco margen de maniobra, las empresas exportadoras tendrán que reaccionar ante la nueva situación. Depende de cómo se adapten las empresas, podrán aceptar una pérdida de beneficios o desplazar la producción, pero también pueden subir los precios. Y si el consumidor estadounidense lo acepta, podría ser una solución. El problema es grave, pues la cuota de exportaciones a Estados Unidos ha aumentado en los últimos años. Según esta economista de OG Research, hasta una décima parte de las exportaciones húngaras podrían verse afectadas indirectamente por los aranceles. El 5% va directamente a Estados Unidos, pero el 25% va a Alemania. Cerca del 15% de ese 25% va directamente a la industria automovilística alemana. Estados Unidos es el mayor comprador de la industria automotriz alemana. Así que si añadimos los efectos de la segunda ronda, no de un 5%, sino de un 10%, entonces se vería afectado específica y directamente. Pero el riesgo es aún mayor. A medida que aumente la guerra arancelaria, se espera que las economías de la Unión Europea se ralenticen, lo que podría reducir la demanda de productos húngaros en Estados Unidos. Además, la producción industrial húngara se desmorona desde hace 2 años, y eso por primera vez desde la caída del comunismo, por lo que será difícil invertir la tendencia si llegara a fraguarse la amenaza de una guerra comercial. La industria textil contiene la respiración. En un giro de 180 grados, el presidente estadounidense anunció el miércoles una reducción arancelaria de 3 meses de duración, excepto para China. Pero si las negociaciones durante este periodo fracasasen, los productos de la Unión Europea que entraran en Estados Unidos estarían sujetos a un recargo del 20%. Hablamos con miembros del sector textil en este momento de incertidumbre. Las exportaciones europeas de textiles suponen unos 7.500 millones de euros al año, así que si el señor Trump mantiene su 20% de aranceles adicionales, eso implica 1.500 millones de euros más de aranceles. Así que ese sería el impacto si las cosas se quedan como están. Alrededor de 7,5 mil millones afectan principalmente a ropa de gama alta, a los productos de moda procedentes de Italia y de Francia. Estos son los países que sufrirían un mayor impacto. A los expertos también les preocupa que los productos textiles asiáticos que no se exporten a Estados Unidos acaben desviándose al mercado europeo, con serias consecuencias para el sector. Si ese muro se está estableciendo en torno a China, Camboya o Vietnam, habrá un mayor suministro, uno todavía más grande, de productos paralelos hechos en Asia que empujen a los mercados europeos. Y así ese impacto indirecto puede ser aún mayor que la consecuencia directa de pagar aranceles del 20% en los mercados de Estados Unidos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado que no tolerará una afluencia de productos chinos en el mercado europeo y que no dudará en tomar contramedidas en caso de ser necesario. Quedan 3 meses por delante para saber qué sucederá. De jefe de Estado Mayor se encarga. División política en España ante el posible aumento del gasto en defensa previsto por la Unión Europea. Unos pocos kilómetros de mi pueblo, ¿no? En Granada. El Gobierno ha aprobado una partida multimillonaria para hacer frente a los compromisos de gasto militar, pero existen tensiones entre los dos socios de coalición, PSOE y Sumar. Que es un claro compromiso con la defensa, con el proyecto de futuro y atendiendo también al requerimiento de la presidenta Ursula von der Leyen. Han aprobado esa transferencia, esa modificación de crédito de 2.084 millones de euros para poder atender las capacidades y los proyectos más necesarios y que ya estaban aprobados, ¿no? Obviamente ha habido tensión no solo en el gobierno de coalición, dentro de los propios partidos de la izquierda, ¿no? Pero es evidente que el Partido Socialista opera de una manera más cómoda
en este diálogo con una Comisión Europea muy amiga del rearme, mientras que el otro socio, en este caso Sumar, no nos sentimos así de cómodos. Desde la oposición, el Partido Popular coincide en la necesidad de impulsar la inversión, pero critica la prórroga de los presupuestos del Estado por parte del Gobierno central. Hay que aumentar ese gasto en defensa, ese compromiso es de toda la Unión Europea y por tanto también de España, así que lo apoyamos desde el Partido Popular. Y estamos en continuas prórrogas de un presupuesto ya prorrogado. Esto crea una inseguridad jurídica, no hay una situación igual en toda Europa. En materia de gasto de defensa no tienen ningún plan. En Vox aseguran llevar años defendiendo la necesidad de un aumento del gasto en defensa, aunque lanzan una crítica a Bruselas. Creen que su plan de rearme es improvisado. Llevamos años exigiendo el aumento del gasto de defensa, en primer lugar por cumplir nuestros compromisos internacionales en el ámbito de la OTAN y en segundo lugar por garantizar las necesidades de la defensa nacionales. El problema es que el plan de rearme, como todo lo que sucede aquí en Bruselas, es una improvisación. La inversión en defensa no es igual en todos los países europeos. Francia o Alemania son algunos de los que más gastan. España está en la media. El presupuesto en defensa de los países de la Unión Europea aumentó entre 2021 y 2024 alrededor de un 30%, lo que sitúa la cifra de gasto en 326.000 millones de euros. Eso es un 1,9% del presupuesto total de la Unión Europea, una cifra que todavía está alejada del 5% que Donald Trump exige a los países miembros de la OTAN. En Madrid, Roberto Macedonio, Euronews. Rumanía realiza maniobras navales en el ejercicio multinacional Sea Shield 25, en el que participan unos 2.600 militares, decenas de buques y aviones de patrulla. Los ejercicios tratan de aumentar la capacidad de respuesta colectiva. Nos encontramos en el Mar Negro, una frontera vital para el flanco de seguridad oriental de la OTAN. El helicóptero IAR-330 Puma Naval está partiendo ahora para una misión de reconocimiento marítimo. Nos dirigimos hacia la zona de fuego real de estos ejercicios. A unas 40 millas de la costa, la alarma suena de repente. Un objetivo desconocido aparece en el radar. Toda la tripulación se pone en alerta máxima. Se necesita apoyo aéreo. 30 buques y aeronaves participan en la fase marítima del ejercicio multinacional Sea Shield. Socios y aliados de 12 países se entrenan conjuntamente en diversos escenarios para poder responder en caso de una situación real. Con el objetivo enemigo a la vista, la flota se prepara para el ataque. 2.600 soldados de 12 países participan en el entrenamiento conjunto. Existe el peligro de minas a la deriva, ya que tienen un impacto operativo. Se debe tener más cuidado y es necesario refugiarse por la noche cuando es difícil detectarlas. Pero por lo demás planeamos y creo que logramos mantener esta relación con nuestros socios para lograr lo que solemos llamar interoperabilidad. Tenemos que aprender a trabajar y operar juntos y hablar el mismo idioma. Soldados de las Fuerzas de Operaciones Especiales, buzos de combate y especialistas en defensa química, biológica, radiológica y nuclear participan en los simulacros de diversos escenarios de guerra. En el Mar Negro, como bien saben, desde que comenzó la guerra ha habido amenazas y la flota rusa del Mar Negro ha llevado a cabo ataques contra Ucrania con buques de superficie, submarinos y aviación. Obviamente necesitamos tecnología moderna, así como personal altamente capacitado y programas de modernización acordes con las amenazas. Los ejercicios diseñados para probar la respuesta de la OTAN ante posibles amenazas híbridas, marítimas o aéreas se llevan a cabo en escenarios complejos con fuego real y simulacros de ataque. Rusia ha lanzado 145 aviones no tripulados Shahed de fabricación iraní sobre territorio ucraniano en ataques durante la noche de este jueves, según la Fuerza Aérea de Ucrania.
En la ciudad meridional de Mykolaiv, al menos 10 personas han resultado heridas. Varios edificios han sufrido daños tras los ataques rusos, aunque no se han reportado muertes. Algunas de las regiones atacadas son Donetsk, Kharkov y Kiev, entre otras. El líder de la comunidad de Opishnia, situada en la región de Poltava, ha confirmado que han sido bombardeados y que una persona está herida. Ucrania ha declarado haber derribado 85 drones, mientras que 49 han desaparecido de los radares militares. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, el general ucraniano Oleksandr Syrsky ha confirmado la intensificación de los ataques rusos en todos los frentes principales, incluidas nuevas ofensivas en las regiones orientales de Sumy y Kharkov. Los aliados europeos de Ucrania se reúnen este jueves en la sede de la OTAN para analizar el escenario bélico. Cumbre empresarial de 2 días entre la Unión Europea y Ucrania en Bruselas. El objetivo es estrechar los lazos económicos y acelerar la recuperación de Ucrania y su camino hacia la UE. El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, instó a las empresas europeas a invertir y acelerar la integración de Kiev en la Unión. No somos una zona tampón, no somos una zona gris, somos la nueva oportunidad de Europa para redescubrir su identidad. Estamos preparados para convertirnos en un nuevo contribuyente y exportador de seguridad, energía, recursos críticos e innovaciones digitales. Acelerar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea no es solo un gesto de solidaridad, es una inversión en la fortaleza de Europa. Pedimos a los líderes europeos que aceleren la integración de Ucrania y acorten nuestro camino hacia la plena adhesión. El ministro de Asuntos Europeos de Polonia declaró que se trata de una oportunidad histórica. Italia también expresó su apoyo a la adhesión de Ucrania a la UE, aunque subrayó la necesidad de proseguir las reformas. Hungría, por su lado, considera que la adhesión de Ucrania destruiría el mercado europeo, perjudicaría a su país y agotaría los fondos de cohesión. Euronews preguntó a la comisaria europea de ampliación sobre las críticas de Viktor Orbán. No tiene razón, porque tendremos a Ucrania como uno de los miembros de la Unión Europea en el futuro. Estamos trabajando en ello. 26 Estados miembros de la Unión Europea apoyan esta visión. Podríamos poner fin a todos los procesos de selección este año. Así que estaremos preparados cuando el Consejo pueda llegar a la conclusión de abrir todas las candidaturas. Estoy segura de que esto será posible este año, pero por supuesto tenemos que trabajar también con Hungría. Kiev cree que mientras Europa busca un nuevo punto de equilibrio en seguridad geopolítica, economía y valores, el resultado de la guerra en Ucrania será crucial para el futuro del continente. La amenaza rusa lleva a 5 países europeos a salir del Tratado de Ottawa y volver a emplear minas antipersona para defender sus fronteras. Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y más recientemente Finlandia abandonan el compromiso contra las minas antipersona prohibidas por la comunidad internacional en 1997. Este club de países europeos fronterizos con Rusia además está incrementando su carrera por aumentar el gasto en defensa, rondando o superando el 3%. Ver que estos países europeos se retiran de la Convención de Ottawa envía una señal muy negativa a los países que son miembros de la Convención y que están en una situación de conflicto armado. Y podría decir, miren, estamos en una situación de conflicto armado, nos enfrentamos a un entorno muy tenso, así que, ¿por qué deberíamos seguir adheriéndonos al tratado? En la actualidad, 164 países han suscrito el Tratado de Ottawa, que prohibió las minas antipersona. Todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como la mayoría de los países de África, Asia y América. Rusia, China, India, Estados Unidos e Israel figuran entre los que no han suscrito la convención. Según el informe del Monitor de Minas Terrestres, en 2024 se utilizaron minas antipersona por parte de ejércitos o grupos paramilitares en Colombia, India, Myanmar, Pakistán, Palestina y varios países africanos. Rusia también ha hecho un amplio uso de ellas en su invasión de Ucrania, pero esto no justifica que los países de la UE respondan del mismo modo, según afirma
Gilles Carbonnier. El derecho internacional humanitario y los tratados de desarme humanitario se aplican precisamente en circunstancias excepcionales de conflicto armado, es decir, en las peores circunstancias. El derecho internacional humanitario no se basa en la reciprocidad porque esto desencadenaría una espiral descendiente. Las minas antipersona causan cada año unas 15.000 víctimas mortales. Más de un 80% son civiles, especialmente niños. La retirada de estos países del Tratado de Ottawa socava el derecho humanitario internacional. Hemos aportado más de 174 millones desde 2023 a la acción humanitaria, incluidos 97 millones de euros específicamente para la retirada de minas. La Comisión Europea, sin embargo, no ha llegado a condenar la decisión de estos 5 Estados miembros. La estadounidense de origen ruso Ksenia Karelina aterrizó en Estados Unidos el jueves por la noche tras ser liberada por Rusia a cambio de un alemán de origen ruso encarcelado por cargos de contrabando en Estados Unidos, que se enfrenta a una pena de 20 años. Karelina fue recibida en la base conjunta Andrews de Maryland por familiares y amigos. La ex bailarina formaba parte del creciente número de estadounidenses detenidos en Rusia en los últimos años, a medida que aumentaban las tensiones entre Moscú y Washington por la guerra de Ucrania. Karelina fue detenida en febrero de 2024 en Rusia y condenada por traición, acusada de una donación de unos $52 a una organización benéfica que ayudaba a Ucrania. Las autoridades estadounidenses han calificado el caso de ridículo. Su liberación es la última de una serie de intercambios de prisioneros de alto perfil que Rusia y Estados Unidos han llevado a cabo en los últimos 3 años y la segunda desde que Trump asumió el cargo. ¿Cuáles son las regiones europeas con menor y mayor concentración hospitalaria? La Unión Europea tiene una buena concentración de hospitales. Más del 83% de la población vive a menos de 15 minutos en coche del centro médico más cercano. Sin embargo, algunos lugares no tienen tanta suerte. En 97 administraciones de la Unión Europea, más del 50% de los residentes necesitan desplazamientos más largos para acceder a la asistencia sanitaria. La mayoría de estos departamentos, 21, están en Rumanía, 15 están en Grecia, 9 en Croacia y España, 8 en Polonia y 6 en Irlanda, Portugal y Eslovenia. Y en un pequeño grupo de 7 provincias, solo el 10% de los pacientes vive a menos de 15 minutos en coche de un hospital. Cuatro de ellas están en Grecia y 3 en Rumanía. En el otro extremo, hay 124 administraciones regionales en las que el 100% de la población vive a menos de 15 minutos. El 77% de ellas están en Alemania, sobre todo en el oeste y el sur del país. Le siguen Bélgica y los Países Bajos, con 6 provincias cada uno, y Francia y Grecia, con 4. ¿Ha desplegado Bélgica tropas en la República Democrática del Congo? Noticias y mensajes en las redes sociales afirman que Bélgica ha desplegado tropas al este de la República Democrática del Congo para luchar contra los rebeldes en la región. Alegan que entre 300 y 400 soldados belgas se espera que se enfrenten contra los rebeldes del M23 junto con el ejército congoleño y grupos de la milicia, y que Bélgica y la Unión Europea en general apoyan a la República Democrática del Congo en detrimento de Ruanda. Bélgica, sin embargo, niega rotundamente las afirmaciones y acusa a Ruanda de montar una campaña de desinformación contra ellos en medio de las crecientes tensiones que han llevado a la ruptura. Ruanda ha señalado a Bélgica por supuestamente estar en su contra en el actual conflicto en el este de la República Democrática del Congo. El viceprimer ministro belga, Maxime Prévost, dijo que las afirmaciones en línea eran falsas y que solo se envió un contingente belga de 6 soldados a la ciudad de Kindu para ayudar a implementar soporte europeo para equipamiento no letal para el ejército congoleño. Añadió que Bélgica no participa en ninguna operación militar y que las afirmaciones contrarias solo pretenden sembrar confusión y aumentar tensiones. Más tarde surgieron en Internet afirmaciones alegando que unos 8 soldados belgas murieron luchando y que existen numerosos vuelos entre ciudades belgas y congoleñas. Pero Bélgica ha emitido sus propias afirmaciones y su Ministerio de Defensa nos remitió el pasado mes de marzo un documento donde indica que envió alrededor de 10 soldados belgas como parte
parte del proyecto de la Unión Europea para facilitar la paz, añadió que los aviones Falcon 7X han volado desde Bélgica y la República Democrática del Congo, pero en el contexto de misiones que nada tienen que ver con un nuevo despliegue militar. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ruanda no respondió a nuestra petición y no se pudo contactar con el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Democrática del Congo. Hasta aquí las noticias, ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment del día. Hoy les mostramos a unos curiosos pelícanos. Buen fin de semana y buena suerte. Hop. Canibal. Чакай, кажи как хвърляш да се отвори да остане да стои. Обаче, копнемо пак. Ja, ще го еде. Еде, лапта го е. Само лъжа. Дамата. Само те лъжа. Дори съм ходил специално. Има и музей. Преди 4 години. Има много хора, които... Сега ще видим дали е кръвен. Ето момченци. Дай. Защото няма лов. Тук е пълно с браконьери. Ovo ne znaden. Не иска ли сега да дойде малко?